de Turismo, Cultura y Deportes del Honorable Ayuntamiento Municipal. Un fuerte aplauso. Pues bienvenidos todos. Nos da mucho gusto saludarlos y que estén presentes en la presentación de este interesante libro. Voy a leer las semblanzas muy breves de nuestros invitados especiales. El maestro Rodolfo Rosa Salinas es etnohistoriador por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es maestro de estudios mesoamericanos por la UNAM. Ha estudiado a los grupos zapotecos y mixtecos del sur de Oaxaca. Actualmente cursa su doctorado en historia en la UNAM, donde desarrolla un estudio sobre la interacción política y social de los diversos grupos en la región del sureste poblano entre los siglos XVI y XVIII. En 2017 recibió el premio INA Francisco Javier Clavijero a la mejor tesis en historia y etnohistoria. Un fuerte aplauso, por favor. La doctora Laura Rodríguez Cano es profesora investigadora de la licenciatura de etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ENA, miembro del SNI y responsable del proyecto de investigación Geografía Histórica de la Mixteca Baja, Toponimia y Espacio Político del siglo VIII al XVI. Es arqueóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Su tesis fue galardonada con el premio Alfonso Caso. Es maestra en Historia y Etnohistoria por la ENA y doctora en Estudios Mesoamericanos por la UNAM. Ambas tesis con mención honorífica. Ha impartido cursos a nivel licenciatura y posgrado relativos a la arqueología y etnohistoria de Oaxaca y del centro de México. Su producción académica se puede ver en diversos artículos y libros publicados en distintas editoriales dedicados a la escritura y geografía histórica de la Mixteca Baja. Pertenece al cuerpo académico Sistemas de Escritura y Registros de Tradición Oral en Lengua de México. Un fuerte aplauso, por favor, a los invitados. Pues vamos a estar atentos a la presentación del libro. Bienvenidos. Sí, bienvenidos todos. Pues bueno, buenas noches. Antes que nada, un agradecimiento a todos los que se presentaron esta tarde a conocer el libro, sobre todo en esta tarde lluviosa que nos tomó por sorpresa a nosotros que venimos de la Ciudad de México, que también ayer nos llovió, hoy también nos llovió. Entonces, al parecer, Sawi por ahí nos está avisando que nos está recibiendo de buena manera en estas tierras, y eso lo agradecemos bastante porque para nosotros es grato traer... venimos a presentar, digamos, principalmente este libro que se llama Narraciones de Origen y Fundación de la Mixteca Baja. Ahorita Laura platicará un poco más de él, de cómo surge, porque ella tiene más los antecedentes. De hecho, nace de una ponencia que se dio hace algunos años aquí en el Museo Regional de Guajuapan, y el mucho material que tiene Laura trabajado. En alguna ocasión estábamos platicando precisamente sobre las narraciones de origen en una práctica de la carrera de etnohistoria. Venimos a hacer recorrido a varios puntos que son lugares donde se menciona que ha sido el origen de muchos pueblos, por ejemplo el puente colosal de Tepelmeme, la cueva de Apuala, en fin, diversos lugares. Sobre todo algo que despertó esa práctica fue el interés de conocer y de saber que en todos los pueblos tienen un lugar que mencionan que es de donde procede, y que no todos proceden del mismo lugar. Eso es muy interesante porque pues uno como joven que está conociendo la historia, lee sobre los mixtecos, y los mixtecos dicen que nacen del árbol de Apuala, y lo lee en distintos lugares. Y con Laura encontramos, o al menos ella había encontrado,
que no, que hay distintos lugares, diversos pueblos tienen distintos lugares de donde dice que proceden sus orígenes. Y eso fue muy llamativo y eso construyó toda una investigación, formó parte de una investigación donde digamos que yo lo que aporté fue un poco de la idea de la sistematización, de cómo verlo del lado antropológico, pero realmente el trabajo estaba muy avanzado de parte de Laura, con muchos datos que tenía sobre estos mitos de origen. Entonces, creo que realmente Laura va a platicar más sobre esos datos de cómo se fueron recopilando, pero algo que queremos dejar constancia con este libro es precisamente cómo, a pesar de que se dice los mixtecos nacen del árbol de Apuala, cada pueblo, incluso cada población, cada comunidad, puede tener su lugar de origen ubicado en un sitio específico. Y eso me lleva también a otro libro que también queríamos mencionar, al menos en esta ocasión, que es este libro que también salió a inicios de este año, de Santo Domingo Tonaguistla, Datos y Apuntes para su Historia Antigua, que es un libro que también surgió a partir del interés de la comunidad de Santo Domingo Tonaguistla, de saber sus orígenes precisamente. Ellos tienen una narración que dicen que provienen de Tequistepec. Entonces, la tarea fue un poco investigar, no tanto para refutar esa narración, sino para conocer qué más datos había sobre esa historia que tenían de cómo fueron poblando los de Tequistepec y diversos otros lugares, tanto Domingo Tonaguistla, y bueno, tenemos ahí pendientes otros dos lugares que también nos mencionaron que son de pobladores que salieron de Tequistepec, como lo es ahí se fueron los nombres ahorita. Santa Cruz, Pueblo Nuevo y Chicmecatitlán. Perdón, se me fue ahí ahorita la onda. Pero la idea de estos libros es dar a conocer un poco de esa historia antigua de las poblaciones, y este fue bastante bien recibido en la población de Santo Domingo Tonaguistla, porque pudimos encontrar datos ya no solo de la fundación del pueblo, sino cómo también fueron conformando su territorio. Eso a partir de diversos documentos que se tienen en la población. Se menciona a los caciques, cómo fueron otorgando esas tierras para ir conformando las tierras. En este caso, por ejemplo, un descendiente, Sabino Aja, que seguro saldrá por ahí el nombre del recuerdo de algunos de ustedes, que fue un cacique muy importante de la región de Tequistepec, y en ese momento ya vivía, de hecho, en Molcajac, y lo llaman para que venga a entregar, bueno, a vender parte de sus tierras porque lo quieren comprar los de Tonaguistla. Entonces, el conjunto de la obra y en general lo que venimos trabajando durante varios años es precisamente con las poblaciones, con las comunidades, el ir conociendo su historia, el ir viendo cómo se fue conformando y ir sobre todo yendo a esa parte de conocer la identidad de los pueblos para poder reforzarlo en un futuro. Entonces, es un poco de lo que queríamos expresar en este libro. Cedo la palabra a Laura, que seguro tendrá muchas más cosas que decir, y les agradezco la atención. Gracias. Pues muy buenas noches, yo estoy muy contenta porque pues este libro pues lo vemos así, parece uno ya se salió un libro y lo podemos adquirir, pero realmente tuvo un proceso bastante largo que involucra mucho al Museo Regional de Huajuapan de León y realmente por eso estoy contenta y por eso quería que se presentara en este espacio tan especial para nosotros, para el proyecto, porque realmente el museo también ha crecido junto con el proyecto que tenemos en la escuela. Y sí, como decía Rodolfo, en 2011 en algún momento se dio una conferencia que se llamó Mitos de Origen y Fundación de la Mixteca Baja. ¿Por qué cambiarle el nombre a la hora de publicar el libro? O sea, ya no le llamamos mitos, le llamamos narraciones. ¿Por qué? Porque finalmente desde muchos espacios de disciplinas como la antropología, que ha sido vista desde fuera de las poblaciones, pues siempre han pensado que la idea de los mitos son cuentos, ¿no? Que inventan. Y realmente no, realmente ahí tenemos una tradición muy profunda de muchas comunidades que hablan precisamente de cómo
cada una de las personas que habitan en esas comunidades, en este caso la región de la Mixteca Baja, se explican su origen y cómo lo contaron sus abuelos y sus abuelos y sus abuelos. Por eso fue intencionalmente la idea de no ponerle el mismo título que aquella ponencia que di hace muchos años en el MURE, pero que fue muy interesante la recepción que hubo en ese entonces, como en el público que asistía al MURE, y sobre todo porque se hablaba de varios documentos, es decir, no solo recuperar la tradición oral que había en los pueblos, sino la búsqueda que hicimos fuertemente fue ver en los archivos, tanto en los archivos locales de las comunidades, como en diferentes documentos que están desgraciadamente fuera de las comunidades, en otros archivos en la Ciudad de México y fuera en el extranjero, en aquellos libros antiguos que se tenían que elaboraron los escribas mixtecos, que son los códices, y muchos de esos códices no se encuentran en la Mixteca, ¿no? Algunos sí, pero otros no. Con esos códices y con esas fuentes que estuvimos recopilando, pues se repetía como un mismo idea de que el origen de los mixtecos era a partir del nacimiento del árbol. Pero si nos empezamos a fijar en ciertas fuentes que lo dicen, son fuentes o son documentos que se hicieron o se elaboraron en lo que es el valle de Nochistlán, en la Mixteca Alta. Y realmente muchas otras comunidades y muchas otras poblaciones del norte de la Mixteca y del sur de la Mixteca no tienen esa misma idea. Sí son orígenes, digamos, sagrados, y aquellos gobernantes que legitimaban su poder decían de dónde venían, ¿no? Y incluso en códices tan famosos como que se han publicado muchas veces, que es el códice Selden, por ejemplo, en sus inicios sí está el árbol, sí nace una persona, pero también uno de los gobernantes que da inicio nace de un cerro, por ejemplo, ¿no? Desde el cielo se flechan, se ve cómo flechan dos personajes, el sol y la luna, abren el cerro y del cerro nace ese gobernante. Entonces, eso también nos refleja que no solo la tradición oral actual, sino la tradición oral contada en aquellos momentos atrás en el tiempo, desde el siglo XIV, XV, XVI, XVII, y que se fue escribiendo, pues se puede comparar con esa tradición oral que tenemos en los pueblos y conjugar estos aspectos. Eso es precisamente lo que tiene el libro. O sea, nos lleva por un panorama de qué es lo que muchos especialistas en ciencias antropológicas e históricas han dicho sobre estas narraciones de origen, pero también se incorpora con los datos de muchos años que ha hecho el proyecto en la región de la Mixteca Baja con mucha gente, o sea, con tradición oral y con los documentos que se han localizado en la región. Y por eso quisimos hacer ese énfasis sobre las narraciones. Y sí son, o sea, podemos tener narraciones, muchas narraciones que no necesariamente hablan del origen de las cosas, pero otras sí, ¿no? Y entonces quisimos hacer esa comparación que existe entre los diferentes pueblos de la Mixteca, tanto de la alta como de la costa, y en particular de la baja, sobre lo que cuentan en la tradición, tanto documental como oral, del origen y la fundación de los diferentes pueblos, ¿no? Ahora, algo que también me parece interesante, digamos, esa es la historia que tiene que ver con la investigación para generar el libro. O sea, el libro todavía no está escrito. Y en esa generación, pues fue esa conferencia que se dio aquí en el museo, en este espacio, y que recuerdo, y bueno, desgraciadamente ya no está entre nosotros, al padre Luis, que quedó muy sorprendido, pero también emocionado, creo yo, en la propuesta que se hacía de que no todos tenían un mismo origen, una misma narración de origen.
Y quizás sus preguntas y sus inquietudes cuando estuvimos platicando después de la conferencia y justo con otras personas, pues derivó a que a lo mejor no debía quedar en una sola conferencia, sino que debíamos trabajar, ¿no?, en relación a que sí quedara en algo impreso. Recuerdo también que el museo tenía muchas intenciones de hacer los cuadernos del museo y se quedó en esa perspectiva de que pudiera quedar en los cuadernos del museo. Sabemos que publicar siempre pues es un problema porque pues no cuesta mucho, pero luego pues no se apoya mucho a la publicación. Entonces, pues llevó varios años decir, bueno, pues a lo mejor si no sale en los cuadernos del MURE o del museo de Huajuapan, se puede salir en algo que la ENA tuvo a bien hacer, que se llaman los cuadernos del Tlacuache. Tlacuache porque la ENA se asocia al animal del Tlacuache, nos dicen tlacuacheros. Entonces, me pareció bonito también proponer a la Escuela de Antropología que se pudiera publicar en esta colección, precisamente un poco, pues no son los cuadernos del MURE, pero se acerca a esta idea de los cuadernos del Tlacuache, sobre todo porque estos cuadernos del Tlacuache están pensados para, de alguna manera, dejar constancia de los trabajos de investigación, pero a la vez de difusión sobre la lengua y los pueblos originarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que pues fue oportuno de alguna manera que la escuela pues quisiera y aprobara la idea de que se publicara en esta colección de cuadernos del Tlacuache, que está pensada precisamente para pues gente joven que está estudiando, ¿no?, ya sea en preparatoria o en universidad. Pienso que un niño que va a la primaria, que ya lee, puede acceder fácilmente a esta lectura, o sea, no lo vería yo complicado, pero también alguien que no ha estudiado y que puede leer y escribir, también puede acercarse a esta lectura, y de alguna manera el libro lo que intenta es como activar una idea de memoria, o sea, es decir, es probable que quien lo lea, y por ejemplo una persona mayor que lo lea, diga, pero yo recuerdo que mis abuelitos nos contaban esto, y entonces eso pueda dar como un punto para activar esa memoria de los diferentes pueblos sobre las narraciones que se tenían y que poco a poco se van dejando. Entonces también siento que el libro, de alguna manera, la intención que tiene es esa activación de memoria y que puedan surgir otros libros de muchas de las comunidades, porque es muy probable que alguien que se acerca y diga, yo quiero saber de mi comunidad de Tequistepec, pues a lo mejor Tequistepec no se menciona, pero se menciona Cozoltepec, por ejemplo, ¿no? Y entonces digan, ¿por qué no menciona la comunidad que está al lado de Cozoltepec, Tepejillo, por ejemplo? Y entonces, bueno, a lo mejor no se metieron todos los datos porque en algún momento hay que terminar, ¿no? Porque si no, a veces los libros se hacen gigantescos, ¿no? Recuerdo a alguien que nos decía que en el libro que presentamos la vez pasada, nos decía que por qué no metíamos todas las lenguas de México para el libro. Le digo, pues porque no es una enciclopedia, ¿no? O sea, realmente es el estudio de 4 lenguas, ¿no?, que quizá puedan ser las que tienen más hablantes en México, pero no podemos meter todas, y además no somos especialistas en todas las lenguas, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con esto, o sea, se hizo una selección, digamos, equilibrada en el sentido de que sabemos de los registros antiguos y de lo que tenemos en la tradición oral, ¿no? Sobre todo para ese activador de la memoria. Ahora, en el trayecto de la escritura del libro, pues Rodolfo, y van a ver, pues no solo Rodolfo, sino mucha gente que colabora en el proyecto, pues fuimos a muchas salidas a prácticas de campo, y ahí se tomaron fotos, y muchos exalumnos que son originarios de comunidades y los cronistas también, tanto de la región del noroeste de Oaxaca y de Puebla, pues nos han apoyado con fotografías, ¿no? Pero la escuela nos dijo, pero solo publicamos en blanco y negro. Yo dije, pero hay fotografías que la verdad sí sería bonito publicarlas a color, pero no había dinero para hacerlas a color. Entonces ahí conocimos en el camino
a César Castro, que es un artista independiente, ¿no? Y pues se ofreció realmente con mucho gusto, creo yo, a realizar las ilustraciones de esas fotografías que nos donaron. Entonces realmente el libro algo que también tiene, creo que César no es de Oaxaca, puedo estar equivocada, pero realmente pues el libro también tiene de alguna manera dibujos de un artista que está haciendo, digamos, camino en ese sentido, y que pues de alguna manera es la interpretación de esas fotografías, ¿no? Porque finalmente la fotografía lo que busca es algo que documente, que esté, ¿no? Que quiera verse ese preciso momento, y finalmente pues es a través de los ojos de un artista cómo interpreta eso que ve en la fotografía, ¿no? Y que además son espacios que no necesariamente él conoció, ¿no? Porque también a lo mejor el artista que conoce el lugar pues puede tener otra mirada que solo a través de la fotografía, ¿no? Entonces, ese ejercicio también, no solo para gente que le interese la historia o las narraciones, sino gente que le interese la parte artística, pues el libro también se vuelve interesante. Otra de las cosas que también quizá a lo mejor es propio que haya salido justo en este momento y no en 2011, por ejemplo. Creo que en 2011 no todos traíamos celular y estábamos con el internet y los QR y todas esas cosas. Aprovechamos precisamente esa tecnología que tenemos ahora, y entonces en este libro tan pequeño ustedes pueden tener acceso a color de 9 códices de la Mixteca en general, aplicando solo en su celular un QR que lo lleva justo al repositorio digital, donde además de la escena que está dibujada en el libro a línea, y la tienen la escena a color, pueden ver toda la historia del códice, ¿no? Entonces, afortunadamente esa parte de la tecnología hay que aprovecharla, y sobre todo a los jóvenes que les encanta estar en el internet y en eso se puede aprovechar, porque ahora muchos repositorios de muchos países en donde tienen documentos que son originariamente de aquí, pues los han digitalizado mejor que comprar un facsimilar impreso, y entonces uno puede observar todos los documentos. Entonces una de las cosas que realmente ahí se le ocurrió a Rodolfo, yo creo que porque es joven y conoce más la tecnología, y que finalmente se pudiera, bueno, no sé si la tecnología, pero sí todos los repositorios donde se encuentran esos códices digitalizados, y por eso se incluyeron, ¿no? Entonces, a lo mejor de repente, quizá para los jóvenes no sea extraño que uno va leyendo y de repente se encuentran un cuadrito negro con muchos cuadritos dentro, y dicen, un QR, y aprieto y los llevo al códice. Pero para los que no están muy acostumbrados a eso, bueno, un poco saber cómo llevarlos, ¿no? Entonces, eso a nivel de publicación, pues es muy bueno, porque realmente, pues, es muy costoso publicar a color y es muy costoso publicar códices por los derechos de las fotografías, etcétera. Entonces, como las digitalizaciones que se han hecho en esos repositorios son de libre acceso, entonces realmente pues es una bonita forma en un libro muy compacto que cabe en cualquier lugar, tener 8 libros antiguos de la región de la Mixteca, ¿no? Entonces creo que ese es el plus que tiene este libro. Bueno, tiene muchos plus, pero sobre todo creo que va a apoyar quizá también a que los jóvenes, ¿no? Se puedan interesar más en estos temas, ¿no? Porque además, pues, combina esa parte que es un uso cotidiano que se tiene del celular, ¿no? Entonces, por eso pienso que a veces las cosas se dan por algo, y por eso no salió en los cuadernos del Muré, y por eso no salió en 2011 o 2013, después de esa conferencia, sino tuvo que salir en 2025,
con muchos esfuerzos, con muchas personas nuevas que conocimos, con muchos aportes incluso que se fueron reforzando y que pues ustedes ya también conocieron a Hermenegildo López cuando vino a presentar el libro que hicimos sobre el Códice de Sánchez Solís, y con todo el trabajo que él ha hecho a la costa sobre las tradiciones orales de allá, pues también pues deja ver que las ideas de los orígenes son distintas, ¿no? Y eso también ayudó como a reforzar, ¿no? Recuerdo también muchas veces en las pláticas decían, pero se nos ha dicho que los mixtecos nacen del árbol, entonces, ¿por qué ahora van a nacer de la cueva, por ejemplo, ¿no? Y quizá teniendo como otros pueblos, no solo de la Baja, sino de la costa, que tienen otras narraciones, pues refuerza esa idea de las diferentes tradiciones que tienen las comunidades. Entonces, bueno, esa es un poco la historia del libro. Obviamente, el proyecto tiene muchos años, pero también tiene, pues como dice Rodolfo, muchos datos que ha recopilado de mucha gente que también, pues se nos ha ido poco a poco porque era gente mayor, ¿no? Que creo que es una responsabilidad como parte de la misma investigación, pues ir sacando esas narraciones que en algún momento ellos quisieron también que salieran a la luz y que no han salido, ¿no? Entonces, el libro por eso está dedicado pues al Muré y a los amigos del Muré. Y en esta ocasión, pues no hicimos la mesita allá afuera, como en otras ocasiones, sino que precisamente porque está dedicado a los amigos del Muré, en esta noche lo que queremos hacer es regalar el libro. O sea, es decir, que los asistentes puedan tener o adquirir el libro de manera gratuita. ¿No? Bueno, esa era como la sorpresa final, pero me parece que es estar en casa y creo que finalmente pues esto se hace para que se difunda, ¿no? Y creo que en ese sentido y con mucho cariño, por pues todos esos esfuerzos y ese trabajo, creo que vale la pena, ¿no? Que se pueda, aquí sé que a veces un costo de 100 pesos, porque generalmente costará 100 pesos, a veces es difícil, ¿no? A pesar de que diga uno 100 pesos no podemos gastar, no sé, cualquier cosa. Creo que en esta ocasión, por esta presentación, sí queremos hacer ese ofrecimiento de obsequiar el libro, ¿no? Es como la parte de la primera presentación formal, porque en Tequistepec, aunque también se mencionó el libro, la idea de presentar en Tequistepec era precisamente el del códice Egerton, donde se menciona a Yetundaye, ¿no? Entonces, realmente aquí tenemos esa primera presentación y agradezco mucho a la regidora de Educación que esté con nosotros también y agradezco a todos los amigos del museo, veo muchas caras que tenía tiempo que no veía y que pues me da mucho gusto volverlos a ver. Y no sé si ustedes tengan alguna pregunta, duda de este bonito libro que se pueda adquirir. Sí. Sí. Perdón. Doctora Cano, primero felicitarle ampliamente, porque sabemos que esto es mucha dedicación, esmero y esfuerzo. Eso verdaderamente es motivo de gran regocijo hoy para nosotros. Pero quiero preguntarle, porque esto significa también mucho gasto económicamente. Hay que ir a los pueblos, hay que tomar los autobuses, hay que comer, hay que hospedarse, ¿verdad? Y todo esto es un gasto, ¿no? Y luego, pues ya ni digamos de la impresión y todo eso. Entonces, yo quiero preguntarle si tenían algún fondo o cómo es que se logró esta grandeza.
Bueno, pues todo tiene un costo en esta vida y a veces decimos por qué todo el cochino dinero está por el medio, ¿no? Pero realmente, digamos, nosotros como parte de una institución que cada vez apoya menos, ¿no? Eso es la verdad, hay que decirlo, pero de alguna manera apoya. Pero muchos de estos libros y muchos de estos costos de viaje, realmente en la idea de la comida y el hospedaje, está puesto las comunidades mixtecas. O sea, creo que son de las comunidades en donde yo he estado, no solo porque trabajo aquí y vengo muchas veces al año, pero son comunidades que abren las puertas a todo mundo y ofrecen lo que quieren, ¿no? Y nosotros realmente, pues la forma en cómo podemos contribuir con ese cariño con el que nos reciben y con esas posibilidades que nos dan para hospedarnos, para darnos de comer, etcétera, pues es con esto, porque eso es lo que sabemos hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, el libro, pues, de alguna manera salió con mucho esfuerzo y por eso tarda luego tantos años, ¿no? Finalmente logramos que por parte de la institución se financiara, pero sin embargo, aunque puede ser que en otras presentaciones se venda a 100 pesos, el motivo de hacerlo aquí es ese motivo tan, pues, con un sentimiento que tengo yo de que ha habido tantos años de trabajo aquí, y que muchas caras que veo, nos han apoyado en decir, mi abuelito sabe esta historia, me la pueden grabar, o yo conozco esto, que pues es la forma de retribuir, ¿no? Eso que a veces parece un gasto, en realidad también podemos pensar que es una inversión para los jóvenes, ¿no? Y para los que están interesados en eso. Entonces es un ir y venir en ese aspecto, y por eso es la idea. Sí se van a quedar en algún momento algunos libros en el museo, que seguramente se venderán en la librería, pero quienes fueron afortunados de estar en esta presentación, y valientes de decir, híjole, es otro libro de historia para presentar, pues que tengan este gusto de decir, me llevo este libro que además es un libro chiquito que tiene 8 libros más, ¿no? A color. Que ese es como el plus, y además me llevo pues el trabajo de un artista que está iniciando, ¿no? Que está iniciando, que busca trabajo y que pues ahí está también parte de su trabajo, ¿no? Entonces, pues es eso. O sea, sabemos que nuestras instituciones nos apoyan, sabemos que no se hacen con lucro también, ¿no? O sea, con fines de ganancia, sino precisamente, por un lado, quizá nosotros por el gusto de conocer, de saber cómo son los orígenes de México, pero en particular de esta región, de poder explicar, pues otros aspectos que a veces a las personas citadinas no lo piensan, ¿no? Y que pues afortunadamente yo desde que vengo hace muchos años, la primera vez que pisé Huajuapan de León fue en 1992, pues yo podría decir que ha cambiado mucho mi vida, ¿no? Que tengo muchos amigos en esta región que no podría dejar de venir a verlos, ¿no? A todos ellos, y que justo estos espacios nos permiten precisamente pues reunirnos, ¿no? Y pues compartir experiencias, entre ellas las de este libro. Y por eso pues también yo ahí agradezco mucho a Rodolfo, ¿no? El que se haya querido embarcar en este boleto del libro, porque también pues esos aportes de el acompañamiento, de ir a las comunidades, de ir registrando, de ir documentando, pues realmente ha sido fabuloso, porque da origen a estos aspectos. Pero creo que es el esfuerzo, yo no lo vería por dinero, sino el esfuerzo de muchas voluntades que han querido cooperar en que haya salido esto, ¿no?
Y sí, a veces se atraviesa, por eso digo que el cochino dinero siempre va por el medio, pero pues se logran este tipo de cosas, ¿no? Y de todo corazón, pues esta decisión que hicimos en conjunto, porque no lo teníamos pensado, pero dijimos, vamos a ver cuántas personas son, porque tampoco trajimos muchos libros, ¿no? Se pueda regalar. Gracias, doctora. Felicidades, un aplauso. ¿La pregunta? Ajá. Buenas noches a todos. En primer lugar, pues, felicito a la doctora y a Rodolfo por que siempre están produciendo investigaciones. Y efectivamente, pues la relación desde cuando estaba la doctora iniciando con su tesis profesional, tuve contacto con el Museo Regional de Oaxaca. Y durante toda esa trayectoria ha apoyado mucho al museo, mucho, pero también es muy importante la labor de ella y de Rodolfo, porque lo que se conocía de la Mixteca era la Mixteca Alta, y todos los investigadores y lo que se decía pues era de la Mixteca Alta y la Mixteca Baja no existía. Entonces ese interés de conocer la Mixteca Baja me parece que es muy valioso. Y ahora me parece que con este libro pues se redondea más la idea de este conocimiento de cómo los pueblos consideraban su origen, ¿no? Y ahora que tengamos el gusto de leerlo, pues vamos a degustar, disfrutarlo más. Pero también habría que reconocer la labor de la doctora, en particular, que no solamente ha asistido a los pueblos para investigar, para revisar los archivos, ordenarlos, sino en algunas comunidades ha formado museos. Y esa es una cuestión muy importante para varias poblaciones de la Mixteca, que ya tienen su acervo ordenado, clasificado, y además hay una memoria de los orígenes de las poblaciones. Por esa, aprovecho pues la ocasión para felicitarlos y ojalá que continúen en esta labor, porque ha sido muy, muy benéfico para, sobre todo los pueblos mixtecos, que se sepa el origen y que nosotros también vayamos teniendo ese conocimiento para que vayamos apreciando y valorando nuestra región, nuestra patria chica, y también lo que, como dicen, ¿no? Hay que conocer el pasado para entender el presente y podamos proyectar el futuro. Por eso es muy importante la labor que están haciendo. Muchas felicitaciones y muchas gracias por su atención. Creo que no fue pregunta. No, bueno, antes que nada agradecerle al licenciado Barragán, que también cuando estuvo aquí coordinando las actividades del museo siempre nos recibió para presentar diversas actividades, desde ponencias, presentaciones del libro. Yo, pues sí, obviamente es notoria la diferencia de que Laura ya lleva más tiempo viniendo, pero desde las primeras veces yo como estudiante de la licenciatura de Etnohistoria, cuando venimos esa práctica, y la menciono mucho porque me marcó bastante esta práctica de los orígenes precisamente de la Mixteca Baja, mediante las fuentes, leer los documentos antiguos y no solo quedarse en eso, sino ir a las comunidades, platicar con la gente, observar, entender qué es lo que ellos entendían o qué, más bien ellos qué decían de sus propios orígenes, ellos cómo percibían su entorno,
qué lugares eran diferentes de lo que se mencionaba precisamente en las fuentes. Todo eso realmente despertó en mí un interés bastante particular por conocer diversas historias y por entender eso, que ahorita hablamos ya de la Mixteca como diversas regiones donde tienen sus particularidades. Imagínense, todavía hay lugares en México que dicen, los aztecas, todos los mexicanos son aztecas, ya ni siquiera digamos mixtecos, sino que todo es ese mito nacional del águila devorando la serpiente, y el conocer esas pequeñas particularidades de cada una de las poblaciones permite entender mejor a las diversas culturas que habitaron México. Entonces, pues sí, el venir al Murel, venir a la Mixteca Baja desde varios años también ya, pues ha marcado de buena manera, creo yo, espero que sí, las actividades que he realizado también, y ahora como investigador también del INA, pues a eso me enfoco, y realmente es una forma de cómo trabajar, el no solo adentrarse en los documentos, el no solo quedarse con los documentos, sino también hacer esa otra parte que es el trabajo en las comunidades, con las comunidades, de preferencia con el acompañamiento de las comunidades, y también que todo el material que se produce también es precisamente para las comunidades, para los que nos acompañan en sí. No sé, Claudia. Pues sí, y me quedé pensando, pero precisamente, por ejemplo, la historia de la pregunta que hacía sobre el costo de este libro, ¿no? Y el costo de este libro, por ejemplo, aquí pues la población de Tonahuistla, y en su momento quien estuvo interesado en que se hiciera, pues nació realmente el costo del libro, y buscamos que fuera lo más barato para que pudiera ser costeable, y que pudiera existir este libro de la historia de Tonahuistla, ¿no? Mucha gente que lo adquirió en su momento, cuando lo presentamos en febrero, decía, bueno, es que nadie habla de Tonahuistla, ¿no? Siempre es como referencia de, ¿no? Y entonces, pues bueno, siendo Tonahuistla una junta auxiliar, ¿no? Pues decía, bueno, ya tenemos nuestro libro de la historia, ¿no? Lo mismo que decíamos, es como la motivación para hacerla, porque seguramente hay muchas historias en Tonahuistla de muchas familias que no están reflejadas aquí y que deben contarse también, ¿no? Entonces, pues esa labor en conjunto se hace con voluntad, creo yo, ¿no? Y pues por eso les agradezco mucho pues la presencia, y pues que disfruten el libro, ¿no? Sobre todo, pues como que tiene como 3 niveles de lectura, o sea, el texto del que hemos hablado, la parte digital de los códices para ir viendo qué repositorios, en dónde están, y tener el acercamiento a color de todo, y la parte artística de César sobre diferentes fotografías de cuevas y de rituales que han documentado muchas personas, ¿no? Entonces, bueno, pues espero que se vayan muy contentos de esta presentación. Pues una gran sorpresa, en verdad que la verdad es una sorpresa bastante emotiva, que fue a lo largo de estos 26, 27 años del museo, sí, ha habido retos bastante fuertes, pero también grandes satisfacciones, y la verdad yo soy muy agradecido con usted, doctora, y con Rodolfo, porque aparte de dedicarse a la investigación de nuestra cultura mixteca, de la Mixteca Baja en especial, pues aquí ha sido escenario para presentar sus investigaciones. Aquí tenemos a la licenciada Osiris y a su esposo. Gracias por estar acá. Recuerdo que en 2007 se presentó el lienzo de San Vicente el Palmar, y vino la comunidad, se desplazó toda la comunidad para estar acá, y así como ese ejemplo, pues ha habido muchos momentos de mucha satisfacción, y muchísimas gracias por el gesto tan generoso, tan altruista. También les comento, ahora que fue la fiesta en Mixtepec hace 15 días, pues muy generosa, pues me dijo, si tienes libros del Códice Egerton o Sánchez Solís, tráetelos, y lo que vendan va a ser para el museo. Y la verdad que fue muy buena venta. Gracias, doctora.
Y nos fortalece mucho esta investigación porque justamente al partir de las narraciones orales de los pueblos, como el caso de Huachuapa o Guajuapa, pues la historia oral nos dice que los únicos asentamientos eran San Andrés Acatlima y Huachuapa, el Sombrerito y la Soledad. Y esto es muy importante a partir de las narraciones orales, porque ya con otras disciplinas se va confirmando, se va corroborando, como en el caso de la arqueología, justamente cuando se construyen las canchas frente a la UTM, pues se encuentran entierros del posclásico, que nos indica que es muy probable que esa área estuviera habitada cuando llegan los europeos. Al igual, cuando se instalaron las torres de Comisión Federal de Electricidad en el Sombrerito y la Soledad, pues también se encuentran entierros del posclásico. Entonces, las narraciones orales pues se van reafirmando justamente con el apoyo de otras disciplinas. Y ahora que se dio a conocer la presentación del libro, un amigo de Zapotlán Palmas me preguntaba, que no podía venir, de que pues ellos están muy interesados, sí, también en el origen de su comunidad, del Cerro de la Red, sí, y pues le mandó saludos, no podía venir, pero tenía mucho interés porque por ahí, de ahí surge también, ¿no?, una narración de origen. Pues gracias a todos y la verdad, doctora, muy, muy agradecido con el apoyo, con la colaboración, igual maestro Rodolfo, sumamente agradecidos, muy amables. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Rodolfo, por estar otra vez aquí con nosotros en el New Savi. Estamos muy contentos, ¿no? Muy contentas de que vuelvan, ¿no? Y que se haga esa ida y vuelta con la información, con los conocimientos, con todo pues el trabajo que han realizado, ¿no? Desde hace muchos años. Justo porque mucha información se va y no vuelve, ¿no? Entonces creo que ustedes han hecho un trabajo de un compromiso y una permanente devolución de ese trabajo, y eso es de aplaudir y eso es muy, muy valioso. Bueno, comentar algo que me llamó mucho la atención y que me gustó mucho desde el principio, ¿no? Cuando escuché el nombre del libro, de las narraciones, y comienzas ahora explicando eso, ¿no? Que a mí me parece muy potente, efectivamente, justo porque hace unos años uno de mis sobrinos, ¿no?, Betito, me hablaba de que en una de las clases estaban hablando de escuela de los mitos de origen de los pueblos. Entonces siempre me dice, tía, cuéntame, ¿no? Desde muy pequeña, ¿no? Entonces yo ya trato de contarle una historia, ¿no? De lo que he leído, de lo que he escuchado. Y me insistía, tía, pero esos son mitos. Me lo dijeron en la escuela que esos eran mitos, ¿no? Decir, no, mi amor, estos no son mitos, ¿no? Es lo que han dicho nuestros abuelos, es lo que me han contado. Bueno, entonces esto va a traer otra vez o va a poner eso sobre la mesa, ya no solo con Beto, sino con otros niños, con otras niñas, con otras personas mayores, con la gente del pueblo, para que sepamos que esas historias son nuestras y que esas historias son reales, ¿no? Porque nos las han contado nuestros abuelos, porque así se ha entendido la vida, así se ha hecho la vida en nuestros pueblos, pero que justo tiene que ver con cómo se construye ahí sí una narrativa de mito de mito de origen hegemónico, ¿no?, que tiene que ver con la idea de que nuestros pueblos no tienen historia, ¿no?, de que somos pueblos sin historia. Y entonces ir desmontando ese mito es muy importante, porque sí que tenemos arraigado, ¿no?, sí que traemos a la idea de que allá otros sí tienen historia, pero nosotros no. Hace unos días presentábamos en la región uno de los libros de Francisco López Bárcenas sobre el magonismo en la Mixteca. Recorrimos también varios pueblos y íbamos viendo la cantidad de historia, la cantidad de narrativas que la gente tiene sobre el magonismo, sobre la revolución, sobre un montón de temas, ¿no? Y también justo eso, la idea es cómo reconstruimos nuestra historia
cuando hemos sido construidos hegemónicamente como pueblos, un pueblo que no tiene historia, ¿no? Una joven también nos decía en Coyotepec, por ejemplo, es que cómo le han hecho otros pueblos como los zapotecos, ¿no? ¿Cómo le han hecho, sí, sobre todo se alusiona a los zapotecos de la Sierra Norte, del Istmo, que ellos sí han avanzado, ellos sí se han sabido organizar, ellos sí han... Y decimos, pero también nosotros tenemos una historia, ¿no? Hay mucho que contar en nuestros pueblos, pero se ha creado la idea, o tenemos la idea, mucha gente, de que esto no es así, de que no tenemos esa historia, ¿no? Y si hablamos de la región, de eso, de la Mixteca, que solo en la alta, ¿no? Y que nosotros, pues, tendremos que. Entonces, yo creo que es muy potente, es muy importante lo que decías, activar la memoria, ¿no? Reconstruir esa memoria, porque se nos ha borrado esa memoria, tratado de borrar esa memoria desde la colonización misma, porque eso ha sido la colonización. Negar que somos un pueblo que tiene historia, que ha sido majestuosa, que ha sido maravillosa, que hubo artistas impresionantes, y hay, no solo es pasado, sino como eso también lo traemos a una narrativa del presente, pero no podemos reconstruir ese presente si no vamos a esa narrativa del pasado, que no es que se quedó atrás, sino que nos acompaña cotidianamente, ¿no? Sino que está viva y que hay que mantenerla más viva todavía, ¿no? Darle mucho más vitalidad. Entonces, reconstruir esa memoria, esa historia desde nuestras localidades, ¿no? Y después desde la región como Mixteca Baja, articula, digamos, todo ese proceso de reconstrucción que forma parte, pues, de la lucha como pueblo, ¿no? por seguir existiendo. Entonces creo que yo estoy muy contenta, estoy muy emocionada. Lo vamos a presentar también en Chila el próximo sábado. Sería bonito también que al amigo de Zapotitlán me dijera que puede ir a Chila, ¿no? Hay amigos que van a ir de ¿cómo se llama? De Tultitlán, de Guadalcázar, que ya me han dicho que van a venir a Chila. Entonces, pues también que sea ese espacio, porque sin duda este espacio de museo es muy importante, que hay que seguir conservando, que hay que seguir motivando, pero también hay que salir del museo. O sea, hay que ir a las comunidades, porque mucha gente no va a venir nunca aquí por el tiempo, por la distancia, porque ya no hay transporte en la noche, varios factores. Entonces, también apostar a ir a las comunidades, creo que es muy importante. Y muchas gracias porque ustedes ya han ido a Chila, ya han ido a Coyotepec, ya han estado en Chislahuaca, forma parte de esa estrategia que, bueno, como colectivo que tenemos también, ya que el museo ha sido también muy, muy importante, colaboramos hace una semana, pero como colectivo, ¿no? Aquí está también otro compañero de colectivo, está Nico, estamos muy convencidos de que esas discusiones son fundamentales para, pues, no dejar de ser pueblo, porque yo creo que la apuesta es no dejar de ser lo que somos, pueblos, que queremos seguir siendo pueblos y que esta historia nos ayuda a fortalecernos. Muchísimas gracias por todo y que sigan más trabajos. Sí, gracias. Yo nada más quisiera comentar a lo mejor 3 cosas, quizá 2. Me llamó la atención lo que decías y me viene siempre a la mente Franz Kafka en este libro de La insoportable verdad del ser. Una frase que me dejó muy marcada es: ¿qué habrá pensado el primer ser humano que tuvo hambre? Que le rugió la tripa. Cuando sentimos ese rugido de tripa, ¿qué habremos pensado? ¿Habrá pensado que había alguien dentro de él que le decía dame de comer? Entonces eso es como vamos construyendo unas explicaciones, y por eso me viene mucho a la memoria, porque es como vamos construyendo las explicaciones de nuestro entorno. Y como bien decía la compañera, generalmente la ciencia hegemónica europea había dicho todo lo que no sea con el método científico es falso, pero no había considerado que más bien son otras formas de ver la realidad, otra forma de cómo entender el entorno. Por ejemplo, la lluvia, que los campesinos saben bien cuándo va a llover, porque se forma esa serpiente de agua y saben que va a llover. Le llaman serpiente de agua y quizá para la ciencia occidental
Dijeran, no, estás mal, estás equivocado, eso no es una serpiente de agua, tiene este fenómeno, bla, bla, bla. Sí, pero para su finalidad está sirviendo para poder entender qué va a suceder, está prediciendo algo, está siendo predictivo con algo, y a partir de eso puede llevar su vida cotidiana en un buen fin. Entonces, es esa forma de entender también otras realidades, lo que quería mencionar por un lado. Y por el otro lado también una frase de otro autor que a mí me ha marcado bastante, es Alfonso Caso, que ustedes lo conocerán seguro, ese gran investigador de los códices mixtecos sobre todo, que he dicho o me da la idea de que él les dio una identidad propia a los códices, diciendo que son mixtecos. Y él decía en un artículo en 1945, imagínense, no tiene quizá tanto, pero él decía ya que cómo es posible que digamos que no tenían historia los pueblos de México cuando nosotros mismos, o bueno, decían los occidentales, les han quemado las historias. ¿Cómo se puede decir que no tienen historia cuando somos nosotros los responsables de que no se haya registrado, que se haya quemado parte de esa historia? Y quizá en estos momentos, a varios años, más de 50 de lo que él escribió, se podría agregar eso, de que también cómo podemos ignorar las historias de los pueblos cuando no, y lo decía creo la vez pasada, cuando no nos abrimos nosotros a escucharlos, cuando no nos acercamos a nuestros mayores a escuchar esas historias. Entonces no es que no existan las historias, es que nosotros quizá no escuchamos suficiente a los pueblos, en general a nuestros mayores. Entonces, solo quería mencionar esas dos cosas. No sé si Laura tienes. Sí, yo por eso creo, y creo que sí fue afortunada esa parte de, pues es que generalmente cuando explicamos a los pueblos originarios de México siempre decimos, es que tienen mitos, es que tienen leyendas, es que los abuelos cuentan esto, etcétera, pero nunca se les da ese peso que en Occidente tiene la historia de la escritura, por ejemplo, ¿no? Y pues también tenía ese peso en las historias de los pueblos originarios, porque los maravillosos libros que nos dejaron, esos códices, esos manuscritos hechos a mano, eran artistas, pero eran artistas que estaban codificando su lengua y que estamos muy lejos de entender qué era lo que querían codificar, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos perdido el mixteco, ¿no? Y pues lo platicábamos la vez pasada con el doctor Nestalí en Tequistepec, ¿no? O sea, ¿por qué Yucundallí, que es uno de los lugares de origen de Tequistepec, se dice G y en el códice hay un caracol y cuando los abuelos dicen que es el cerro sagrado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? O sea, se equivocaron aquellos que hicieron el códice y pusieron un caracol o no eran mixtecos los que hicieron el códice y pusieron letras en alfabeto equivocadas, por ejemplo. ¿Qué está pasando en ese registro de la historia y de la escritura a través del tiempo, ¿no? Y entonces muchas veces creo que más bien el problema somos nosotros que no entendemos qué es lo que se está plasmando ahí y que hacemos muchos esfuerzos por aproximarnos y que mucho de esta relación que contaba el doctor Neftali sobre lo sagrado es que la forma en cómo suena lo sagrado con la forma en cómo suena caracol son muy cercanos y realmente si nos ponemos a pensar si la escritura era plástica, es decir, en lo que desde Occidente se llama imagen, ¿no? Pero estos signos plásticos coloridos, ¿cómo representar lo sagrado? ¿No? Pues con cierto objeto que simbolizara eso. Y en este caso se escogió el caracol. Entonces, el caracol no está por ser el caracol, sino por lo que simboliza lo sagrado, ¿no? Y entonces eso quiere decir que lo que vemos en los códices no son dibujitos como los cómics que nos dicen, aquí pasó esto, aquí pasó lo otro, aquí, sino que realmente lo que está atrás es una serie de conceptos muy profundos sobre la historia y que lo tiene la lengua sobre la historia de estos pueblos, ¿no? Y que estamos, yo digo, en pañales de saber qué están diciendo, ¿no? Por eso es bien importante, y en eso sí estamos convencidos, del ir y venir. O sea, porque no solo es tú me cuentas, yo escribo y lo regreso, ¿no? O sea, nos contamos
pensamos, escribimos, proponemos y decimos, hay otras historias y hay que contarlas y hacer esa retroalimentación, precisamente para que se puedan contar eso que dices, las historias que sí son de los pueblos originarios. Eso creo que cada vez estoy más convencida de ello y que muchos investigadores deberían hacer, ¿no? En ese sentido. Pero muchas gracias. Gracias. Bueno, si me permiten, para ir concluyendo, agradecer esta generosidad, porque bueno, entiendo que es su labor como investigadores, ¿no? Y que es parte de su trabajo, que es una vocación. Pero esta generosidad que tienen con el pueblo, nos sabe, con nosotros, de permitir reencontrarnos, ¿no? De permitir reapropiarnos de lo que mencionaban, nos hicieron creer o nos arrebataron. Y es una forma muy bella, ¿no? La que tuvieron nuestros abuelos también, de ir protegiendo su tesoro, su cosmovisión, e irla transmitiendo de generación en generación a través de la lengua, una vez que quemaron estos libros sagrados. Y esta labor tan bella que han hecho, que ha sido maratónica y de tantos años, y que hoy, en esta noche lluviosa y tan significativa y tan bonita, nos permitan compartir y también hacernos partícipes de esta generosidad, de este tesoro que vamos a tener en nuestras manos, pero que también va a ser nuestra responsabilidad el pues transmitirlo, ¿no? O sea, que no se quede aquí. Nosotros, allá está el cronista que hace rato ya los felicitó, el licenciado Santiago, también el doctor Luis, que son historiadores aquí de la vida de nuestro municipio, pero que también con ellos como municipio estamos implementando unas líneas de acción que tienen que ver con que en las escuelas vayamos y platiquemos de la historia de Guajuapan, porque los niños de los niveles básicos, los niños y niñas, pues no conocen, aparte de los héroes, pero ¿por qué no irnos más un poquito más atrás, ¿no? Porque ¿qué nos da identidad? Pues uno no puede amar lo que no conoce, ¿no? Y desde nuestros orígenes, ¿no? El saber de dónde venimos y el tener ya esa idea, porque yo creo que todos en algún momento hemos escuchado del árbol de Apala, pero qué maravilla que ahora estamos hablando de la Mixteca Baja y de las narraciones de los abuelos y abuelas que remontan pues lo que también ellos escucharon de sus abuelos y abuelas. Muchas gracias por esta generosidad y un reconocimiento también al museo, y qué bonito que sea parte de esta historia, porque es esa labor, ¿no? Del museo que ha cumplido a lo largo de todos estos años, y que allá están también los fundadores también y tantas personalidades que han estado a lo largo también de la historia, y que con cada compartir aquí de alguna conferencia o alguna presentación vamos llevando el hilo, ¿no? Estos avances, esta narrativa que nos reencuentra con nosotros mismos, que nos hace sentirnos orgullosos de ser mixtecos o de ser Nusari. Yo creo que eso es invaluable para nosotros y para las nuevas generaciones. Me da mucho gusto ver que aquí hay un público diverso, que habemos de todas las edades y que tenemos la oportunidad de estar aquí hoy. Muchísimas gracias por esta generosidad, y pues nosotros también tendremos ya nuestro ejemplar, y que también, aparte de que esté en el museo, lo podamos tener en nuestra biblioteca municipal. Yo creo que eso también nos enriquece mucho, porque nos visitan escuelas de toda la región. Entonces, qué bonito que ahora podamos tener este material. Es un tesoro. Muchísimas gracias por este espacio y por... ¿Algún comentario más? ¿Alguien más que quiera participar?
Y si no, bueno, vamos a ver la dinámica para distribuir los libros. Ustedes nos dirán. Sí, yo creo que así como están para no. Sí, ya ahorita apoyaremos para la distribución. Sí, no se vayan. El que se salga del auditorio no recibe el libro. Bueno, esto fue la presentación de este bonito libro aquí en el Museo del Muret, que es Narración de origen y fundación de la Mixteca Baja, por la doctora Laura Rodríguez Cano y el profesor Rodolfo Rosas Salinas. Que pasen bonita noche. Hasta luego.